Desde la Unite con Elías Alvarado. Gracias por estar en un episodio más desde la Unite con Elías Alvarado. A lo largo de esta primera temporada hemos ido conociendo diferentes historias de costarricenses que viven acá en Estados Unidos y pues viven en Nueva York o en Nueva Jersey, y he tenido la oportunidad de conocer sus historias, y hoy a través de este espacio estamos compartiendo con ustedes sus historias que están llenas de emociones, llenas de positivismo, llenas de fracasos también, porque es parte de la vida, pero lo más importante es que todos han logrado salir adelante, se han levantado donde han estado y han continuado. Imagínese usted que el invitado del día de hoy es de la zona de Los Santos. Su familia toda la vida ha cogido café, hasta que me llegó el olor, qué rico, y él de Costa Rica pasó a Singapur, y de Singapur pasó a Hong Kong, y hoy está en Nueva York. Sí, así como usted lo oye. Mi invitado de hoy es Marco. Marco, gracias por estar acá. Desde que lo conocí, se lo he dicho, su historia es muy inspiradora, y por eso quería que hoy estuviera aquí conmigo. Muchas gracias. Un placer estar con usted por aquí. Y pues sí, bueno, pues mi historia es de origen muy sencillo, muy humilde, allá en la zona de Los Santos. Y he tenido muchísima suerte de encontrarme con personas que me han dado una oportunidad y que poco a poco me ha permitido escalar hasta llegar ahora aquí a esta ciudad, New York, con el New York Times. Vamos a ir, exactamente, vamos a ir por partes, porque Marco es periodista del New York Times. El New York Times es el periódico más importante en el mundo. Para mí, sí. O sea, hay que ser humilde, pero está Tenemos bien. muchos lectores. Sí, hay muchos Tiene lectores. muchos lectores, suscriptores. Es uno de los periódicos con más poder en cuanto a prensa. Y Marco tiene la oportunidad de estar acá en la sede en Nueva York. Pero eso va a ser hasta más adelante. Lo que yo quiero que me cuente, Marco, es su inicio, sus orígenes. La zona de Los Santos, o sea, y lo que se me viene a la mente es el café. Sí, sí, el café, los animales, todo lo que usted se puede imaginar en una casa, una granja. De hecho, mi familia vivía en medio de un cafetal, no habían casas alrededor, eran solo, mis vecinos eran los chanchos, teníamos unos perros por ahí que andaban todo el tiempo. Tenía una cabrita que era una mascota pequeñita que me gustaba mucho. No sé qué pasó con la cabra luego, pero bueno, tengo al menos unas fotos todavía. De hecho, mi papá comenzó a construir una casa en el pueblo, en Santa María de Dota, porque yo me estaba acercando ya a la edad de entrar al kinder. Entonces, en ese momento ya nos teníamos que mover del cafetal para que me quedara al menos un poco más cerca de la escuela. Pero sí, todas mis memorias de niño fueron alrededor de una casa muy sencilla de pared de lata con piso de ocre en medio del cafetal. Y pues bueno, yo creo que todos esos días, todas esas historias me ayudaron a pulsearlo un poco más duro, a saber que si yo me proponía algo, tenía que poner mucho trabajo, tal como lo había hecho mi papá, tal como lo había hecho mi abuelo también. Toda mi familia siempre ha sido de ese lado, por ahí Corralillo, la parte de mi familia de Paraíso de Cartago, pero yo viví siempre en la zona de Los Santos, en Santa María de Dota. Pero fue una infancia muy sencilla, muy tranquila, Sí, sí. Y sin temor a equivocarme, porque esas zonas eran muy sanas, ¿verdad? Como lo decimos popularmente. Claro, sí, claro que sí. O sea, pues la forma de entretenernos tenía un primo que vivía ahí a una casa cercana, mientras estamos en Capital no era tan cerca, pero ya luego cuando nos mudamos a Santa María sí habían un poco más de chiquillos ahí para jugar. La forma de entretenernos
ni siquiera el televisor ni nada, porque había que poner la antena y había que echarle con la manguera el agua para que entraran unos 2 o 3 canales. Veíamos el 7, veíamos el 6, a veces el 13. Y si teníamos suerte, uno más cuando le echábamos agua y darle vuelta. Y si había viento, había que ir otra vez a ajustar la antena para que... Pero bueno, Bueno, lo del agua no lo sabía que era bueno. no sé si funcionaba, pero mi papá me decía, saque la manguera y le pone agua para que ya cuando le da vuelta va a entrar mejor la señal. Son esas cosas que se le ocurrían porque en aquel entonces no cable, ni internet, ni teléfonos, nada. Era la señal aire que llegaba al televisor, que era de esos teles enormes que son así para atrás. Sí. Mi hijo ya no sabe qué son esas cosas. Cajón, con un Sí, cajón. sí, el teleculón le decían. Sí, también, yo lo pensé, pero bueno, te lo digo. Marco, Se puede decir culón en esto, ¿no? Sí. Bueno. tranquilo, no nos van a censurar. Marco, ¿cómo fue el cole? O sea, Bueno, yo creo que yo no tenía una gran dedicación por el campo. Crecí ahí, ayudaba todo el tiempo a mi papá, pero yo quería hacer algo más, algo distinto, porque el café es un negocio, es muy interesante, es muy bonito y todo el pueblo vive de eso, pero es muy demandante, es un trabajo desgastante y no hay descanso nunca, está todo el poco año. remunerado. No paga muy bien tampoco, pero mi motivación no era el dinero, ¿sabes? Sí, Mi pero eso motivación eran era- todo ahí. Sí, no, mi motivación, para ser honesto, mi motivación era huirle al café, hacer A algo las más, cuíscanas. hacer algo más, sí, que no me, las espinitas que se me metían en los dedos cuando cogía café, que me salían los uñeros, todas esas cosas, de eso, a mí yo decía, ¿y cómo hago para deshacerme de esto? Bueno, estoy hablando de cuando tenía, no sé, qué sé yo, de 11, 12 años y andaba por ahí que íbamos a coger café y de vez en cuando, no era que estaba todo el tiempo. Y luego ayudar a mi papá, no era que estaba ahí de sol a sol todo el tiempo, estaba en la escuela, estaba en el colegio, cuando tenía un rato libre, pues íbamos al cafetal a trabajar un poco, mi papá para enseñarme lo que había hecho mi familia todo el tiempo. En el colegio de Santa María de Dota tenía, bueno, es un colegio de hecho agropecuario. Ok. Una de las especialidades es ir con los bichos, em, cuidar las vacas o asistir a las gallinas o bueno, no sé ahora exactamente qué es lo que hay por ahí, pero habían 2 o 3 opciones. Una opción donde iban todos los hombres, que era esto, ir a cuidar las vacas y hacer estas cosas. Luego había otra opción donde iban todas las mujeres, que yo no sé si será así ahora. No donde creo. cuando yo lo empecé, yo creo que él era el único que estaba en el grupo donde estaban las mujeres. Usted. Yo, sí. Porque esa área lo que hacían era que nos enseñaban a repostería, nos enseñaban a cocinar cosas y era un poco más O sea, distinto. hace buen pan. Bueno, me gusta cocinar. Sí, me gusta cocinar. No sé cómo sale, pero bueno, mi esposa no se queja cuando lo hago. Tal vez sale más o menos, digamos. O no lo quiere hacer ella, entonces se queda Sí, calladita. probablemente es eso, sí. En fin, el asunto es que yo opté siempre por esas otras cosas, las alternativas a las que nadie, o al menos no los hombres, iban. Cuando se me acabó esa opción, hice entonces contabilidad, que ahí ya sí estaba un poco más mezclado. Yo me gradué como un técnico medio en contabilidad, pensando que iba a ser, bueno, yo quiero un trabajo de oficina. Pero en realidad, bueno, como cualquier niño, como cualquier joven, no sabía qué hacer. No tenía ni idea No qué era, tenía qué era claro. lo que quería. No lo tenía. Hice exámenes de admisión en todas las universidades, apliqué para el Cobao, me rechazaron. Cuando fui a la visita en el Cobao, ahí me comentaron que ellos tenían un programa de diseño. Ujú. Y ahí me interesó un poco y yo, bueno, esto me podría cambiar completamente la vida. Me mudaría con mi familia a Cartago, me iría de Santa María y yo me había hecho ya toda la historia de cómo iba a suceder. Pero ahí no estaba casado ni nada. No, eso es en noveno del colegio. Por eso, pero usted dice su familia, ¿a quién se refería? La familia de mi mamá Ok. vive en Cartago. Ah, Yo me iba a moverse mover con ellos. Ya, sí. No, sí, bueno, de hecho, por ahí, un año, 2 años después fue donde conocí a mi esposa. Me comentaba que se conocían en el mismo colegio y tienen 15 años juntos. Sí, sí. Bueno, 15 años de casados. Bueno,
muchos más años de andar juntos. Pero bueno, en fin, en ese punto tenía una espinita por lo que podía ser comunicación, por lo que podría ser periodismo y artes en general. No estaba muy claro con cómo o cuál era la combinación correcta. Pero como cualquier otra persona en Costa Rica, pues lo que hice fue ir a la UCR, intentarla en la UCR. En aquel entonces el examen de admisión para comunicación colectiva requería unos 4 o 5 puntos más de la nota que tenía yo. Entonces me quedé fuera. De la UCR. Fuera de comunicación colectiva, Sí. específicamente. La nota que tenía sí me daba para arquitectura. Entonces pensé en entrar a arquitectura, pero tenía que hacer 2 exámenes, creo que era física y química, antes de aplicar, y se me pasaron también. Entonces quedé fuera de arquitectura también. Pensé, bueno, podría hacer humanidades en la UNED y llevar investigación, historia, todas esas cosas que son básicas, que tal vez pueden servir luego en la universidad, pensando en regresar a la UCR. Pero tenía, no sé, mi papá siempre me impulsaba, me impresionaba un poco para decir, bueno, ¿y qué va a hacer? Porque si no puede venir a coger café conmigo, si no podemos volver a la finca. Y yo, bueno, ok, bueno, eso es una motivación de alguna forma. Sí. Y entonces decía, bueno, mientras tanto, mientras todas estas cosas pasan, voy a estudiar diseño en una universidad privada, ahí en las Ciencias y las Artes en Barrio Luján. Marco, lo voy a interrumpir Uh-huh. para que después de este pequeño corte que vamos a hacer, siga con su historia. Porque vea usted lo que nos ha contado hasta ahora y eso apenas es el inicio. Sí. Dejó el café y hoy trabaja en el New York Times aquí en Nueva York. Al volver de la pausa nos va a seguir contando esta increíble historia. ¿Sabías que podés darle a tu familia en Costa Rica la mejor medicina al mejor precio? En MediSmart hacemos que la medicina privada esté al alcance de todos. Con una suscripción de $14.51 al mes o de $174 al año, podrás ahorrar hasta un 80% en consultas médicas en más de 80 especialidades. También podés agregar a tus familiares por la mitad del precio y compartir con ellos todos los beneficios de tu plan. Contamos con presencia en todo el país con proveedores como el Hospital Metropolitano y una red con más de 2.500 médicos. Además, servicios de telemedicina gratis y consultas virtuales en nutrición y psicología. Ingresa a mediasmart.net para más información. Envíos de carga a Costa Rica. Global Express International es la empresa número 1 de envíos de los ticos en Estados Unidos. Con nosotros usted puede enviar cajas, muebles, mudanzas, electrodomésticos, vehículos, lo que usted quiera. Somos la empresa líder con más cobertura en Estados Unidos. Recogemos en más de 30 estados y entregamos en todo Costa Rica. Un servicio puerta a puerta garantizado. Estamos de regreso. Nos ha hecho una tarde increíble, bastante bonita aquí en Nueva York. ¿Cómo se llama exactamente este punto? Esto es Hunters Point. Bueno, Estamos al frentecito del edificio de las Naciones Unidas. con razón tanta paz sentía yo aquí. Sí. Ironía. Bueno, Marco, me decía, lo intentó en la UCR, no logró los puntos necesarios. Su CR de lo que se perdió. Después siguió intentándolo en otras universidades. ¿Y qué pasó? Bueno, pues me habían aceptado en el tecnológico, pero ya me había embarcado en el mientras tanto en diseño en esta universidad privada. Lo único es que en ese momento ya ahí sí tenía que hacer el salto de dejar a mi familia, a mis papás en Santa María de Dota y moverme a San José por mi cuenta. Entonces ahí comienza un poco los años difíciles. Básicamente fue bueno, el apoyo de mi familia, de mi papá y de un tío que vive aquí, que se vino hace muchísimo tiempo. Ellos dos me ayudaron muchísimo para que yo pudiera seguir en la universidad, terminar diseño de alguna forma, pero todo lo demás estaba por mi propia cuenta. Entonces, al moverme allá tenía que rentar un departamento, tenía que pagar la comida, tenía que pagar agua, luz, lavar, todas esas cosas que nunca había hecho. La historia de cualquier joven que tiene que Correcto. salir de su pueblo a la ciudad que es San Sí. José para poder... Y bueno, como le decía antes, el café no deja mucho.
No. El café es, a no ser de que tengan muchísimo café, pero no es el caso de mi familia, de mis padres, básicamente. Eh, la forma de solucionar eso fue poco tiempo después, un par de meses después de que empecé la universidad, conseguí un trabajo en una agencia pequeñita ahí en Desamparados. Entonces, en este lugar, yo lo que hacía era justamente lo mismo que estaba estudiando. Diagramaba revistas, iba y tomaba fotografías, viajaba mucho a Limón, a Guanacaste, y ya pues hacía un poco el papel de periodista, hacía de fotógrafo, de mandadero, de taxista, Zoila. de lo que fuese. Porque necesitaba eso para poder pagar el departamento y poder seguir comiendo. Entonces yo trabajaba todo el día y en la tarde me iba a la universidad, salía en la noche, me iba a dormir a la casa y así todos los días. Fines de semana todo corrido, todo el tiempo. Ahí, bueno, ya había estado un tiempo relacionándome con mi esposa actual. En aquel entonces ella vivía en Santa María, yo vivía en San José. Y bueno, luego ella consiguió un empleo en San José. Entonces nos mudamos a San José ya los dos juntos. Yo estaba ya, solo cambiamos de casa. Okay. Y en ese momento, bueno, ya mi carrera estaba más definida y ahora sí iba a ser diseño, ya, diseño. Eso era lo que iba a hacer. Me había quedado esas ganas de poder explorar un poco más periodismo y esa otra parte que se me quedó atrás porque no me aceptaron en ningún lugar, porque no me querían. Pero bueno, entonces me cambié de empresa y empecé buscando un salario mejor. Ya una vez que ya tenía mi título, comencé a trabajar en una editorial haciendo libros y después del trabajo iba a esta otra agencia donde trabajaba antes, seguí trabajando como freelancer para ellos. Entonces dormía menos horas. Estuve así 1 o 2 años y luego me ofrecieron una plaza en La Nación, en una cosa que desconocía, no sabía qué era. Yo apliqué por diseño. Y cuando me llevaron ahí me dice, bueno, usted ha trabajado con periodistas, ha hecho esto, puede hacer fotos, puede hacer esto, sabe hacer alguna cosa de código, podría hacer páginas web también. Entonces me llevaron a una unidad que se llamaba infografía. Yo no tenía ni idea de qué era. En ese departamento habían unas 5 personas más o menos. Y ahí me di cuenta de que esa unidad en particular no solamente hacía diseño, sino que mezclaba toda esta cosa de diseñar algo, pero también hacer el reporteo, pero también hacer, o sea, era algo un poco más integral. Y fue la mezcla que estaba buscando yo, era lo que quería. Sin saber, llegué ahí y eso es lo que hago hasta hoy. Y no puedo decir que yo la pulsé para llegar a eso. Caí de pura suerte en eso. Pero Chiripa. bueno, sí, claro. A lo tico. En ese momento, cuando me mudé a La Nación, fue cuando nació mi hijo. Claro, con un hijo y las otras responsabilidades que tenía, yo aún estaba llevando algunas cosas de lenguas y otras cosas en la UCR. Y pues bueno, el salario de La Nación estaba bien, pero tampoco me alcanzaba para mucho, entonces hacía más cosas. Yo trabajaba tiempo completo en La Nación, los fines de semana daba clases en la misma universidad donde había salido. Yo di clases allá, no sé, como unos 3 o 4 años, por ahí. Pero igual tampoco. Claro, El salario en la ponía todas universidad. sí, y luego hacía freelances por aquí, por allá, trabajaba con algunas personas. Ahí comencé a trabajar con clientes fuera de Costa Rica, haciendo visualizaciones en páginas, reportajes, paquetes de información en África, en Europa, en Sudamérica. Eran como capsulitas que yo le mandaba preparado ya todo. Entonces ellos lo cogían y lo ponían en sus sitios o hacían las presentaciones, lo que iban a poner y yo les entregaba todas esas cosas. Así fueron bastantes años y bueno, en algún momento me estabilicé un poco más. Pude dejar de hacer esos freelances y seguí solamente con la universidad y el periódico. Sí. De allí, el asunto fue que tuve la oportunidad de hacer un par de conferencias fuera de Costa Rica, en España y aquí en Estados Unidos, en donde conocí otras personas fuera de ella, del ambiente de periodismo en Latinoamérica. Yo lo que quería era promover un poco más lo que estábamos haciendo allá.
y de una u otra forma terminé haciendo lazos con estas personas que luego me abrieron la puerta. Yo, bueno, tenía esa idea de, bueno, podría salir de Costa Rica y podría buscar una cosa mejor, pero no tenía ni idea de cómo o a dónde. Después de que hicimos algunas piezas, especialmente en la web, tuvimos la oportunidad de entrar a ciertos certámenes internacionales de diseño y de periodismo, y nos fue muy bien. La verdad es que en aquel entonces el departamento comenzó a ganar muchos premios internacionales y entonces se nos hizo más fácil. De repente ya tenía ofertas aquí en Estados Unidos, ofertas en Europa y en Asia. Y una de esas me llamaba mucho la atención, que era Hong Kong precisamente, porque conocía a la persona que trabajaba allí de España, de una de estas conferencias a las que había ido antes. Justo en el momento en el que recibí dos ofertas que estaban bien tentadoras para salir de Costa Rica. Una era Hong Kong y la otra era en Miami con Univision. Y pues lo que hice fue, ¿cuál resulta más interesante para mí? ¿Cuál podría ser una posibilidad más enriquecedora para mi familia? Los tomé en cuenta, lo hablamos y nos decidimos por Hong Kong. O sea, una cosa que usted no tenía noción que exactamente cómo era, pero... Bueno, a ver, realmente no sabía todos los detalles de cómo es la ciudad y cómo iba a ser allá, pero de lo que vi, yo, bueno, puedo sobrevivir. Y resulta una oportunidad muy buena, la verdad. No había pensado en irme y salir a otro lado, no. Yo me fui para allá pensando, bueno, ok, yo voy a cambiar mi vida, voy a dejar Costa Rica, me llevo a mi familia y vamos a empezar de cero otra vez en aquel otro país. ¿Qué edad tenía su hijo? Tenía 6 años. O sea, se lleva un niño de 6 años, tico, que habla español, hispano, y se lo lleva a Hong Kong. Matías llegó a la clase y le dijo a la maestra, es que el próximo mes me voy a ir a Hong Kong. Y todos los compañeros de la clase, Matías se va a ir a Hong Kong. La maestra no le creyó. Luego ya fuimos y hablamos con ella, mire, es que necesitamos estos documentos porque nos los van a pedir allá cuando nos cambiemos de escuela y entonces ya, entonces sí es cierto. Sí, Claro. nos vamos a ir por allá. En ese momento, bueno, pues resultó una aventura completa. Yo me fui solo primero porque la verdad no tenía idea de cómo iba a ser allá con la casa, con todas las cosas nuevas. Quería conocer la ciudad un poco, saber dónde íbamos a vivir, tener un departamento para que ellos pudieran llegar, luego ya estuvieran en una casa. Y bueno, luego le tocaba a mi esposa viajar sola con mi hijo. Mi esposa nunca había salido de Costa Rica, nunca había tomado un avión tampoco, entonces ella no quería viajar sola porque también, pues, tampoco hablaba inglés en aquel entonces. Y pues mi hijo estaba pequeño y obviamente solo hablaba español, entonces iba a ser un reto viajar hasta el otro lado del mundo, básicamente. Exactamente. Pero yo pensé que era mejor que pasaran ese tracto difícil solos a que estuviéramos los tres allá sin saber dónde íbamos a dormir, que era, para mí tenía más lógica así. Y bueno, no estuvo muy de acuerdo, no estuvo muy contenta, pero lo hicimos de esa forma. Tocó. Porque, pues, sí. Cuando llegamos allá, todo era distinto. Era una ciudad enorme. Por suerte, pude encontrar un lugar rápido. Fue muy fácil adaptarme. Además, había pensado, bueno, no importa porque tengo este amigo que conocí hace mucho tiempo y pues bueno, él me puede contar cómo es la ciudad y cómo son las cosas. Pausa. Ujú. Es que está muy interesante. Y mire qué bueno porque no le he tenido que preguntar mucho porque Marco va muy bien. Ya venimos, comparta por favor este video, este podcast en las plataformas que está y que Marco, conozcan la historia de Marco que todavía no ha terminado. Ya venimos. De solo una llamada y ver de que es tan fácil, sin prima, el financiamiento que ellos dan, solo pagando la primera cuota, pudimos adquirir 2 fincas, 2 lotes, gracias a ellos. Estamos deseosos y deseando
volver a nuestro país para ir a disfrutar de las maravillas que hay ahí y de esos lotes. Se los agradecemos, Seco Quinta. Gracias también a mi esposa por la confiabilidad también que tuvo hacia ellos. Familia viajera, en Iberorutas hacemos realidad tus sueños de viajar. Buscas el viaje perfecto con los mejores precios y mejor calidad, lo tenemos para ti. Vive experiencias únicas, crea recuerdos inolvidables y descubre el mundo con nosotros. Nos encuentras en redes sociales como Iberorutas CR o visítanos a 200 metros de Canal 7 en Sabana Oeste. También puedes escribirnos al número de WhatsApp 8934-1515. Iberorutas viaja sin límites. Aquí estoy con Marco Hernández, un tico que salió de la zona de Los Santos. Le dijo a su papá, voy a intentar hacer algo más para no tener que coger café. Y yo lo he dicho, no es por menospreciar, es porque el trabajo es un trabajo Es difícil. difícil. Y su papá siempre le daba esa motivación. Marco, tranquilo, se puede regresar a casa y el cafetal lo está esperando. Sin embargo, usted nunca desistió de intentarlo. Lo que lo llevó a trabajar a La Nación en Costa Rica, el periódico. Luego pasó de La Nación a un periódico en Singapur. En Hong Kong. En Hong Sí. Kong, perdón. Entonces, esa ciudad en Hong Kong. Y luego, estando en Hong Kong, bueno, se lleva a su familia y está ese proceso de adaptación que fue donde quedamos. Sí, claro. Bueno, otra vez, la misma historia con mi familia, al menos para mi hijo, que quizá fue el que le tocó más difícil. Decirle adiós a todos sus amigos, ya se había adaptado, tenía su pandilla y andaban todos ahí juntos y se llevaban muy bien. ¿Y el idioma? En ese momento, Matías llegó a una escuela china donde hablaban, la mitad era inglés, la mitad en chino, y él hablaba español. Entonces, quizá que sí, él fue quien la tuvo más difícil. Sí. Se adaptó muy rápido, en unos cuantos meses ya hablaba inglés fluido y comenzó a escribir en chino. Su mandarín no es muy bueno ahora, pero aún tiene esa motivación de esos años que estuvo por allá. En fin, llegamos a ese punto donde recibo una oferta de una compañía diferente, moverme del South China Morning Post en Hong Kong, donde estaba, para integrarme al equipo de Reuters, que es la agencia de noticias. Me ofrecían económicamente y iba a estar mejor, pero con la condición de que tenía que cambiarme de ciudad, dejar Hong Kong y ir donde estaban las oficinas de ellos, o al menos la parte de gráficos, en Singapur. Lo comenté de nuevo con mi familia, le pedí la opinión y si estaban de acuerdo nos movíamos, estuvieron de acuerdo, les pareció una buena oportunidad y nos cambiamos otra vez. Nos movimos a Singapur. Al llegar allá, pues bueno, un medio mucho más grande, tenían oficinas en todo lado, había mucho más recursos de lo que había en el South China Morning Post. Igual el grupo del South China Morning Post era muy acogedor, era como muy familiar. Esta otra empresa estaba más dispersa. Tienen oficinas aquí en New York, tienen oficinas en Londres, en India y en Es Singapur. una de las agencias más grandes del mundo. Sí. Un trabajo un poco más demandante. Hong Kong era un poco más de estilo de vida, se podía hacer cosas más, sí, con más calma. La agencia era más intensa, pero fueron años maravillosos realmente. Al final del tiempo que estuvimos allá, pues fue el tiempo de la pandemia. Estábamos en una casa bien, con comodidades, pero sin poder salir. Estábamos encerrados allí. Era más estricto, ¿no? Claro que sí, era muy, muy estricto, con la condición de que, bueno, usted tiene aquí una visa de trabajo. Si usted sale del país, ya no puede regresar. Poquito después del primer año de la pandemia, me llega un correo de New York Times y me dio muchos nervios en realidad. Yo no sabía qué hacer con ese correo. Mi hijo estaba en la escuela, estaba adaptándose, le iba bien y de repente tenía un correo que yo sospechaba de que era, esta gente quiere hablar conmigo ahora. O sea, era otra vez ese golpe de decir, ¿cómo le digo a mi familia Otra vez. que nos Va a pasar de nuevo. movemos? Y pues suena como, es una cosa muy emocionante, cambiar de país Sí. y la empresa se va a hacer cargo de todo, no se preocupe. Sí, claro, pero hay muchas otras cosas que hay que considerar en el camino, que es que mi hijo va a perder otra vez sus amigos, los ha perdido muchas veces, entonces va a crear un reto grande para él. Idioma, cultura,
comida. Todo, sí. Incluso, bueno, estaba creciendo, sigue creciendo y su etapa de adolescente en medio de tantos cambios, pues resulta también un reto grande. Pero bueno, estuvieron de acuerdo y dicen, bueno, New York puede representar algo interesante. Así que intentémoslo. La primera vez que hablé con la gente del New York Times, tuve que tomar una decisión difícil de decirles que no. Y yo le dije a mi esposa, bueno, acaba de llegar una oportunidad grande y no es el momento para cambiar de nuevo. Apenas estamos empezando en Singapur. Había pasado un año, quizá, tal vez un poco menos. Y no los iba a poner de nuevo en ese predicamento. Por eso dijo que no. Por eso les dije que no. Además estábamos en medio de la pandemia. También era un poco difícil moverse en ese entonces. Pero más que todo era la estabilidad que le podía dar a mi hijo. Y decidimos que no. Los correos electrónicos siguieron llegando. El jefe de aquí de The New York Times siguió enviándome emails y me decía que no había ningún problema, que habláramos y que en el momento en el que me sintiera bien, que el Times seguía interesado. Entonces, bueno, Él sabía por qué usted había dicho que no. bueno, yo le dije, no es un buen momento. Mi familia se acaba de mudar acá, hemos pasado varias mudanzas grandes y no quiero hacerle otra vez lo mismo a mi hijo. Mismo proceso otra vez, movernos a una ciudad distinta y empezar otra vez de cero, dejar la escuela y está creciendo y necesita al menos un año de estabilidad, necesita un poco más de... Y ellos dijeron, no pasa nada, sigamos conversando. Cuando yo les dije eso, yo estaba muy nervioso. Yo le dije a mi esposa, bueno, esto llegó ahora, les voy a decir que no y probablemente ya nos vamos a olvidar de eso, ya no va a ser nunca. No estamos mal. A ver, Singapur estaba muy bien, pero como no era el momento, yo pensé que ya esa puerta se cerró y ya, no se va a abrir más. Pero siguieron insistiendo. Después de un año y resto quizá de correos y reuniones, me ponían unas reuniones a medianoche porque claro, es justo el horario opuesto al otro lado de la Tierra. Y bueno, finalmente decidimos, sí, podemos intentarlo en New York. La oferta de New York Times parece ser buena y pues podemos tomar el reto nuevamente de empezar de cero en otra ciudad. Tengo la curiosidad, perdón, es solamente curiosidad. Cuando usted dijo que no, le habían ofrecido algo y cuando lo volvieron a contactar, le ofrecieron algo más. ¿O nunca cambió la oferta inicial? Bueno, las condiciones sí cambiaron, porque lo primero fue que, bueno, yo no estaba dispuesto a cambiarme de un lugar donde estaba bien en medio de la pandemia, sin garantías de cosas, qué sé yo, como tenemos una mudanza que está al otro lado del mundo. Vamos a necesitar mover cosas hasta allá. Vamos a llegar aquí y probablemente nos pase lo mismo que nos ha pasado en otras ciudades. Vamos a estar unos cuantos meses por ahí dando vueltas sin saber dónde estamos y dónde podemos vivir. Entonces, todas esas cosas tienen que estar contempladas para que podamos hacer el cambio. Porque si uno, al menos yo lo pensé así, yo digo que sí en este momento porque era el New York Times. Nada La más. emoción, la emoción. Claro. Entonces esto me va a causar un problema y no solo a mí. Me va a causar un problema también a mi esposa y a mi hijo y siempre han sido muy importantes para mí. Entonces, Qué bueno. todas esas cosas tuvimos que negociarlas un tiempo y bueno, yo siempre les dije, bueno, no, en este momento no se puede. Entonces cambiaba, bueno, ¿y qué tal si hacemos así? Aún así no se puede. Bueno, ¿y qué tal entonces si esto y esto también? No me puedo imaginar los nervios suyos decir no, 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 no. Muy difícil, muy difícil. Sí. Claro, porque yo desde aquel momento que yo le contaba al principio, en Costa Rica, cuando yo fui a las primeras conferencias internacionales en España y aquí en Estados Unidos, que me mandó La Nación para que el departamento se mejorara, la gente que estaba hablando ahí son la gente con la que trabajo yo ahora. La persona que estaba dando el discurso principal es mi jefe, ahora aquí en New York Times. Y yo lo veía a él así como, ok, aquí tengo que apuntar todo porque tengo que llevarme todo esto de vuelta a Costa Rica para que justifique mi presencia aquí. Bueno, al llegar aquí, la experiencia fue
muy plácida en realidad, nos recibieron muy bien, el departamento es un departamento muy grande y nos hicieron sentir en casa desde el primer día que llegamos, entonces no tengo ninguna queja, valió la pena cambiar, la verdad. Yo conozco la oficina de Marco, tuve la oportunidad de que Marco me invitara y le puedo decir que es otro nivel. O sea, es otro nivel. En el transcurso de esta conversación que hemos tenido, yo creo que ustedes ya vieron por qué el New York Times se estaba peleando, rogándole a Marco porque trabajara con ellos. Creo que Marco es un orgullo para nosotros como costarricenses porque esa humildad que usted tiene, esa sencillez, es la que deberíamos de tener todos y es la base para lograr llegar tan lejos como usted lo ha logrado. Usted le dijo a su papá, yo no quiero coger café y voy a lo mismo. No por menospreciar la labor. Cuando había que ir, iba a coger café. Sí, pero usted dijo, yo quiero hacer algo más Sí, por siempre mi quise vida, hacer por más. mi familia, por mi futuro. Y la UCR no lo sabía, está bien, no lo sabía, no logró completar. Si lo hubieran sabido, yo sé que hubiera la historia así diferente, pero todo es parte de la vida, como decíamos al inicio, está llena de fracasos, pero esos fracasos nos tienen que hacer fuertes y de esos fracasos tenemos que aprender para Sí, continuar. de ahí es donde se aprende en realidad, sí. Tantas cosas, bueno, se pueden pintar como fracasos, se pueden pintar como un tropiezo, como algo, pero de esas cosas siempre queda algo bueno. Y la verdad que ha resultado muy bien gracias a esos fracasos. Pero lo importante es levantarse, aprender y continuar. Exactamente. Y no quedarse ahí. Usted que está en la Completamente. zona de Los Santos, usted que está en Limón, usted que está en cualquier parte de Costa Rica o del mundo, ahora con la tecnología, dése cuenta que si usted se lo propone, puede llegar donde quiera. Ujú. Marco, y no por, ya lo conocimos, les acabo de decir la humildad de él, pero no por creerse, le decía el New York Times, no, es que él estaba pensando primero en su familia y en su estabilidad, en familia, que hoy conocí también a su esposa y a su hijo, que tanto me había hablado, pero de verdad que gracias por compartir su historia. Lástima, no tenemos mucho más tiempo, pero trabaja en el New York Times, lo logró hacer a base de esfuerzo, de dedicación, de levantarse y seguir. Y si Marco pudo, yo también puedo y usted también, que lo está viendo, puede. Claro que sí. Cuando No, va a la zona de Los Santos, ¿qué piensa? es volver a casa todas las veces, es ver a mis amigos. Yo tengo amigos que he conocido desde que estamos en el kinder y han estado conmigo en todo lado. Me han ido a visitar a Hong Kong y han venido por aquí y nos seguimos como si no hubiese pasado el tiempo. Nos seguimos viendo así igual. Yo disfruto mucho el tiempo cuando voy por allá. Me gustaría ir más seguido, pero ahora la vida me demanda otras cosas. Actualmente, ya para terminar, en sí, ¿cuál es su trabajo en el New York Times? ¿Qué Bueno, es su área? Yo soy editor gráfico. Básicamente se trata de una persona multifuncional que hace reportaje, va afuera, hace entrevistas, también hace código, construye sitios web, construye visualizaciones, modelos 3D a veces, quizás ilustraciones, dependiendo qué necesite la historia, dependiendo qué tan complicada sea, entonces una técnica u otra. Es un hombre orquesta, básicamente. Y no soy muy especial. Hay 60 personas que hacen eso en el New York Times. 60 personas de millones del mundo, nada más, no es muy especial. Por último, ganador de un publisher. 2 publishers. Dos. Bueno, estos son Dos publishers. son unos premios en realidad que una universidad otorga a medios y personas. El equipo con el que trabajé es una cobertura internacional. Son como unas 12 personas en ambas ocasiones, el año pasado y este año. Se premió al New York Times por la cobertura internacional en Ucrania y en Gaza. Y pues bueno, de esas 12 personas yo era parte de ese equipo en ambas ocasiones. Entonces, muy agradecido. El Times tiene un lugar especial, lo considera muy importante y algunas otras personas también lo consideran muy importante el premio. Para mí, pues es lo que tenía que hacer, es el trabajo que hago todos los días y aporté un pedacito a esa cobertura. No puedo decir que el premio es mío, es un trabajo de muchas personas. Humildad. Cuando le preguntan de dónde es y usted dice de Costa Rica, sus compañeros, de la gente que usted, ¿qué dice?
Algunos conocen, algunos han estado, se imaginan una playa, que el país es completo una playa. Yo le digo, bueno, yo soy de las montañas donde hace frío, ahí quizá la van a pasar, no lleven solo shorts. Algunos otros, bueno, no. ¿Y eso por dónde está? Bueno, se ubica ahí el canal de Panamá, así, arriba, ahí. Pero no, en general intentamos que donde sea que estamos, llevamos un pedacito de Costa Rica y le contamos a la gente, bueno, esto es Costa Rica, así es la gente y esto es lo que puede encontrar. Entonces, tenemos muchísimas buenas memorias y vamos cada vez que podemos, pero nos gustaría estar más por allá. Y qué mejor que una persona que nació en el seno de una familia cafetalera, de algo que nos caracteriza a los costarricenses y es el café, el buen café. Gracias, de verdad, ha sido muy enriquecedor, Marco. Gracias por la oportunidad y gracias a ustedes. Compartan, comenten y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. De verdad.